Y qué bueno que tú tocaste este tema, caro e ilustre Oscar. Porque aquí sí hay tela por donde cortar. Porque no hay asunto más espinoso y que se adecue más a todo lo que hemos venido diciendo siempre que el tema del general Ochoa, el equipo de la Guardia, el juicio al general Abrante, su muerte dudosa, el fusilamiento de estos primeros y la política norteamericana con relación a este tema. Qué bueno que usted tocó este tema, mi carísimo Oscar. Porque la pregunta es, ¿lo sabía Fidel Castro o no? En un país donde tú estás colando una pipa de Guálfara en la Sierra Maestra, y lo saben, no iba a saber este señor que lo sabía todo, que su general más condecorado, el héroe de todas sus guerras internacionalistas, junto al equipo de los hombres de confianza de la Guardia, estaban haciendo operaciones de narcotráfico y él no lo sabía. ¿Por qué tú crees que en Cuba lo sabían todo? Por la red de chivato que hay. Y la más grande de todo eran los mosquitos. Porque sabían lo que estaba pasando afuera. Pero entonces crearon la red de los mosquitos. Y los mosquitos, los Aedes aegypti, entraban a tu casa, los de la campaña, y decían: 2 pipas de Guálfara en la casa de Chucho Pérez, calle tal, avenida tal, municipio tal. Ellos tenían un lenguaje secreto. Los mosquitos todos son chivas, todo. En casa de Marieta, una lista de bolitas. Fulano de tal enrolla motores eléctricos ilegal. Porque lo veían todo, revisaban todo, buscando los vectores de la Aedes aegypti, de los mosquitos y de las ratas. Le revisaban hasta la cosita a tu mujer. En casa del presidente del comité están cocinando carne de res, por el olor se sabe. Todos lo sabían. Esta vende esto y aquel vende aquel. Todos lo saben. En casa de fulano una gallera de gallo. Todos lo veían. Aquí entrenan perros, pero lo sabían todo. Y entonces no sabía que su general estaba traficando droga. Entonces, ¿tú crees que el equipo de la Guardia de Ochoa se iban a atrever a traficar droga? Porque esto es lo que hay que analizar aquí. No me hables si Fidel era o no era por especulaciones. Vamos a analizar la tela. A ver, ¿qué es esto? Retazo, lienzo, crepé, con tul, ¿qué cosa es esto? Lino, lienzo, vamos a ver qué es. Van a ponerse esta gente que saben que la contrainteligencia en Cuba lo sabe todo. Que si saben lo que está cocinando en la casa por los mosquitos, no van a saber lo que está pensando, hablando y haciendo un general que tiene tanta tropa y tantas armas bajo su mando. No lo van a estar velando día y noche. Entonces, ¿tú crees que esta gente se iba a atrever a traficar droga sabiendo que vivían en un país donde una hoja se movía y una hoja sabía Fidel Castro y la contrainteligencia? Entonces, ¿y por qué entonces lo hicieron si sabían que era así? Porque pensaban que no lo iba a coger quién. Si ahí nadie sabía quién era nadie. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, ¿era el equipo de la Guardia y de Ochoa loco para atreverse a hacer eso? ¿O lo estaban haciendo con la autorización de la máxima dirección política militar del país? Ahora, ¿tú crees que Fidel Castro, sabiendo él que los americanos, esa era la justificación que habían esperado, se la iba a servir así a los americanos en una bandeja de plata para que lo invadieran y acabaran con su régimen? ¿Qué tú crees? ¿Que Fidel iba a cambiar su poder, su revolución, su tiranía, ese culto a la personalidad de ser el number one en Cuba? Lo iba a cambiar por $900 millones.
Es imposible, porque cuando tú sopesas la personalidad de este ex personaje que ya murió, con el dinero te das cuenta que para Fidel el poder era más importante que el dinero. Fidel no estaba ahí por dinero, aunque se llevó tremenda tajada para su descendencia. ¿Cuánto es? No sabemos. Pero tiene que habérsela llevado, porque no va a dejar a la familia en cuero después de su partida. Pero él personalmente no estaba ahí por plata, él estaba ahí porque él era el comandante jefe y punto. La gloria de él era el ser el bucarito de centro de mesa, para llevarse todos los loas y todos los víteres y todas las lisonjas para él. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿iba a arriesgarse Fidel Castro a una operación de narcotráfico internacional sabiendo que eso le podía costar su reino? No tiene lógica. Por otro lado, tendría lógica que el equipo de La Guardia y de Ochoa hubiesen traficado drogas sabiendo que ahí se sabe todo. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú crees que tantas operaciones de narcotráfico que esta gente hizo, nada más había una cuenta con $200,000 en Panamá que fue transferida al Estado cubano en los días del juicio? Pero por otro lado, ¿para qué Amado Padrón quería 9 armas? Una moto Honda, otra moto más, 4 o 6 carros que tenían. La capitana aquella que también estaba en el Minin, que tenía un Niva, un Lada Combi, un 2104, un 2105, un 2107, tenía un rollo de carro, tenían un rollo de casa, le cogieron dinero, porque ahí estaba la prueba la sacaron, yo vi la foto, tenían dinero metido en forros de nevera, en refrigeradores, en tanques de agua. Entonces, estaban autorizados por el gobierno. ¿Y por qué tenían todo ese dinero escondido y lo tenían en los cayos enterrados? Porque cuando se hicieron las pesquisas, estaba la droga enterrada en los cayos, en la arena enterrada en bolsa, porque ahí se veían las imágenes y se ve en la foto en el libro, rompiendo las neveras, los refrigeradores y en los forros. Estaban escondidos los paquetes de dólares en la casa de casi todos ellos. Y entonces, ¿para qué Amado Padrón quería, por ejemplo, 9 armas sin licencia? Como Juan Escalón le pregunta, ¿para qué usted quería 9 armas sin licencia? No tenía, ni estaban registradas, ni tenían licencia. Le dijo, no, a mí me gusta coleccionar armas. Tenía revólver, pistola, fusiles AKM, M16 habían, M15. ¿Por dónde entró todo eso a Cuba? Por la valija diplomática. ¿Para qué querían ese armamento esta gente? Entonces, es la pregunta que tú tienes que hacerte. Entonces, otra cosa. Si la prensa americana es la que destapa la caja de Pandora y la olla de grillo, ¿y por qué entonces los americanos no aprovechan esa cobertura y esa situación y esa coartada que tienen para invadir a Fidel Castro y acabar con él para siempre? Si tenían la justificación, si fueron a Irak con el supuesto argumento de las armas de destrucción masiva, como escribió alguien ahí, y no habían armas ni había nada y no les importó, le pasaron por arriba la resolución de la ONU que les prohibió ir allá y al Consejo de Seguridad también, y Bush dijo, yo, Anthony Blair, Nicolás Sarkozy, José María Aznar y los amigos nuestros, que son la OTAN, Canadá, hasta Argentina mandó 2 fragatas de guerra en los días que Argentina era socio de la OTAN, y arrasaron con esa gente, con Hussein, y entonces a Castro no lo tocan. Y por otro lado, ¿tú crees que si al equipo de La Guardia y al de Ochoa Fidel Castro lo autorizó a traficar droga, ellos se van a dejar fusilar si recibieron la autorización del gobierno cubano? Imposible, Fidel no los hubiese fusilado. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo este tema? Entonces, a mí lo único que me queda por pensar es o que Fidel Castro no lo sabía y por eso lo fusiló, y que estos fueron unos locos creyendo que iban a burlar a la contrainteligencia, o los americanos le han permitido a Fidel Castro hacer lo que le da la gana. Aquí hay 2 cosas nada más, porque ellos no se van a dejar fusilar
si Fidel me dio la autorización a mí de traficar droga, Fidel no tiene ninguna moral para fusilarme a mí porque él me dio la orden. Pero Noriega no inculpa a Fidel Castro. Noriega no habla de Fidel nada. Y Noriega cumple 2 condenas, una por narcotráfico y la otra por la muerte de un ciudadano francés que terminó sus días en la cárcel por eso. Primero cumple en Estados Unidos, después lo reclama Francia por la muerte de 2 monjas francesas que bajo su régimen creo que él mandó a matar. Y entonces no lo inculpa Noriega, no lo inculpa Escobar, porque Popeye dice que sí, que ellos hicieron contacto a través de García Márquez, pero él no cuenta la historia. Entonces Fidel los mata y se dejan matar ellos, así como así. Si Fidel me da la orden a mí, me voy a dejar yo matar. Imposible. Los hubiese metido presos y al tiempo los hubiese soltado. Y los hubiese desaparecido. Y los hubiese cambiado la identidad. Algo habría hecho. Entonces, ¿qué cosa es verdad aquí y qué cosa es mentira? O Fidel no lo sabía y lo traicionaron y por eso lo fusiló. O los americanos a Fidel Castro le permitieron hacer lo que quisiera. No hay más nada.